Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de nuestro programa. Les habla Ezequiel Trumper. Es un gran gusto tenerlos del otro lado, donde quiera que se encuentren en el planeta, en este programa que emitimos a través de nuestro canal de YouTube y también a través de Radio.Latino Sydney, Radio Metropolitana en Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland en Nueva Zelanda y muchas otras radios que sería muy largo enumerar aquí en todos los programas. Tenemos mucha información para dar. Asumió Milei en la Argentina, eso nos ocupamos en un ratito. Podemos ya hablar oficialmente del presidente Javier Gerardo Milei. Vamos a darles una parte del discurso que hizo, un discurso realmente durísimo. También vamos a contar lo que está pasando en Australia, lo que está pasando en Medio Oriente, muchas otras cosas más. En primer lugar, la novedad más importante en Australia es que renunció una de las últimas gobernadoras o premiers de los estados que estuvieron a cargo de la prisión en la cual se convirtió Australia durante la época del COVID. Anastasia Palaszczuk renunció cuando sabía que, en realidad renunció porque sabía que o saltaba o le empujaban, ¿verdad? ¿No? Ganó 3 elecciones al hilo, después de haber derrotado a Campbell Newman en el 2015, pero ya no tenía el apoyo en su bancada, ni siquiera tampoco el apoyo de sus sindicatos. El problema para ellos era que la personalidad o la popularidad personal de ella había entrado en declive. Palaszczuk va a quedar a la historia como la mujer que dijo que los hospitales de Queensland son para los Queenslanders. ¿Usted se acuerda de eso? Acuérdese que esa infamia, esa vergüenza va a ser por lo cual Palaszczuk va a ser recordada por los historiadores. Esta infame mujer le negó asistencia médica. Hoy parece una risa, ¿no? Pero le negó asistencia médica a gente que estaba a 10 kilómetros o 20 kilómetros de la frontera entre New South Wales y Queensland. Y en uno de los casos hasta falleció uno de los bebés porque esta mujer está embarazada con mellizos. Porque la mandaron a un hospital en Sydney a 1.500 kilómetros o por ahí, cuando había un hospital al lado a 20 kilómetros de donde ella estaba. Ella es responsable de esto y ella tiene que un día pedir disculpas que nunca ha pedido. Un asqueroso personaje que produjo la Australia del COVID, de la cual yo creo que la gran mayoría de ustedes tienen que estar avergonzados. También ya saltó Dan Andrews, McGowan, el premio de Western Australia, que no dejó entrar a nadie a su estado durante no sé cuánto tiempo. Se van de a poco desplazando. A esta la echaron. Dan Andrews se fue por las propias, para vergüenza de toda la gente que vive en Victoria, que no tuvo ni siquiera la inteligencia y la integridad moral de votarlo en contra en la elección que tuvieron después de que se supo las barbaridades que Andrews hizo durante el COVID, donde tuvieron el lockdown más largo de la historia, innecesariamente además, ¿no? No vamos a entrar con eso porque ya es una verdad de perogrullo. Pero Australia ha entrado en un declive moral muy importante hace bastante tiempo. Ahora hay un movimiento que a mí me avergüenza contárselo, pero se lo voy a contar igual. Hay un montón de actores, más de 3.000, miles de actores, músicos, productores de teatro, que han dicho que van a ponerse al cuello bufandas a favor de los palestinos durante todos los escenarios y obras de teatro que se den en Australia en las próximas semanas o meses. Esto es una reiteración de lo que ya pasó cuando el Sydney Theatre Company, la compañía de teatro de Sydney, hizo lo mismo, que lo hizo antes del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre pasado. Hay más de 3.200 supuestamente creadores, talentos australianos, algunos mediocres, insoportables, que han firmado una carta pidiéndole a Anthony Albanese en contra de Israel, que se pronuncie contra Israel. No dicen ni una palabra acerca de la liberación de los rehenes que están secuestrados y le voy a contar en un momento. Algunos de los nombres que firman la cara son conocidos en Australia, en el mundo, ni fu ni fa, no tiene ninguna importancia. Pero si ese es el talento que tiene Australia, si esa es la calidad de sus actores, comediantes y hombres de teatro,
Realmente ahora uno entiende, o en realidad yo entiendo, les voy a entrar a algo personal. Yo viví en Australia casi toda mi vida. Y siempre dije, a los cuatro vientos y sin avergonzarme, que el teatro australiano es uno de los peores de la tierra. Yo soy una persona que le gusta ir al teatro, escuchar música y demás. Nunca me fui de tantas horas de teatro como me fui en Sydney después de haber pagado una fortuna por los tickets. Porque la calidad, la creatividad de sus escritores y sus actores era muy, pero muy floja, por decirlo menos. Después muchos se van a Estados Unidos, a Hollywood, y se convierten en estrellas porque tienen otro tipo de acompañamiento, producción y guionistas alrededor. Pero lo que se produce en Australia es muy pobre. Entonces nada de esto a mí me sorprende en absoluto. Pero reitero, no dicen nada de los rehenes. Y en ese sentido el grupo terrorista jamás ha amenazado a Israel con la siguiente frase. Mire qué edificante lo que dijeron los muchachos salvajes y asesinos. Dijeron: ningún rehén saldrá vivo de Gaza sin una negociación. Ningún rehén saldrá vivo. Estas son gente de 70 y pico de años, muchachas de 22. Dice, un vocero de Hamás aseguró que ni Israel ni sus partidarios podrán recuperar nunca a los secuestrados sin cumplir las exigencias de la resistencia. Por lo menos ahora en Argentina tiene un nuevo presidente, y Milei estuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, y también se reunió junto a parientes de rehenes cautivos en Gaza que llegaron a la Argentina para pedir por la liberación de sus seres queridos. Eso lo hizo antes de asumir, y se reunió con un grupo de familiares de secuestrados por Hamás que están cautivos en los túneles de Gaza y que llegaron desde Tel Aviv para pedir por la liberación de sus seres queridos y participar de la asunción que tuvo lugar hace unas horas nomás. La gran mayoría son argentinos, entre ellos tuvo un pariente de Jardín Vivas. ¿Saben que un chico que se llama Kefir está secuestrado? Tiene 10 meses de edad. 10 meses, aunque tuviera 10 años, es lo mismo. 10 meses lo están criando los asesinos. Y en Australia los actorcitos, estos mediocres de cuarta, firman una carta sin siquiera pedir por su liberación y condenando a Israel. Pero miren que hay que tener, no, iba a decir un cemento en la cabeza, no. Estos son unos hijos de mala madre. A veces las cosas hay que llamarlas por su nombre, lamentablemente. Yo lo estoy contando para que usted se entere. Y mientras estamos viendo cómo existe una renovación mínima en Australia de su clase política, porque el primer ministro Albanese tiene en este momento serios problemas. Pero antes de pasar a eso, yo quisiera recordarles a estos actorcitos de cuarta y a todos aquellos que salen a manifestar por las calles de Sydney diciendo viva Palestina. Los vi acá en Miami el pasado fin de semana también, les aclaro, ¿no? Pero mucho menos, eran 70 idiotas, pero en Australia son mucho más. Yo les quiero decir que en la guerra de Siria, del 2011 hasta ahora, han muerto 230.000 árabes que fueron asesinados por otros árabes. Que en la guerra de Yemen, que viene del 2014 de la fecha, ya han muerto más de 228.000 personas, árabes matados por árabes. Que en el advenimiento del grupo autodenominado Estado Islámico, mató en 3 años, 2014-2017, a más de 33.000 personas. Que en la guerra de Libia murieron ya más de 25.000 personas. Sin embargo, salen a protestar rasgándose las vestiduras porque se estima que hay unos 5.000 muertos en la guerra en Gaza que murieron en el avance del ejército israelí para tomar las zonas de donde salieron los ataques contra sus habitantes y su territorio. Esas son cifras, no son inventos míos, son oficiales, y quería que ustedes las conozcan. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y le cuento qué está pasando en la política australiana y después nos metemos en otro tema. En un acto desesperado por frenar la inflación, frenar la suba del precio de la vivienda y demás, Australia, a través de su gobierno, ha decidido
bajar el nivel de inmigración que estaba manteniendo a niveles récord. La mitad prácticamente de los australianos nacieron en el extranjero o tienen por lo menos uno de sus dos padres que nació en el extranjero. Sin embargo, Australia es un país que tiene sospechas sobre los inmigrantes y en este caso han decidido bajar el nivel de inmigración. La ministra de Inmigración, Claire O'Neill, dice que el sistema inmigratorio australiano es un sistema que está quebrado, roto, y que ya venía en decadencia mucho antes de que se parara durante el tema de la pandemia, donde nadie podía entrar a Australia y tampoco salir, si se acuerdan, ¿no? Así que han decidido, bueno, vamos a bajar el nivel de inmigración, vamos a no tolerar más los abusos que existen con las visas de educación, que en realidad eran utilizadas para otros fines. Pero si ellos creen que con esto van a parar el problema gravísimo habitacional que tiene el país, están dementes. Porque el problema habitacional gravísimo que tiene Australia, que hace que las casas sean de las más caras del planeta, a pesar de que es un continente absolutamente vacío, no tiene nada que ver con la cantidad, o sea, tiene que ver con la cantidad de gente que viene, por supuesto, pero no es el factor determinante. El factor determinante lo hemos dicho a través de este micrófono durante décadas ya. Es la perversa política impositiva que alienta la especulación en materia inmobiliaria. Lo que en Australia comúnmente se denomina como negative gearing. Hasta que no cambien eso, miren, pueden reducir la inmigración a cero y no va a cambiar nada. ¿Por qué? Y no, porque lo pueden reducir a cero porque el país se funde. ¿Por qué? Porque el negative gearing hace que uno pueda comprar casas para especular, perdiendo plata y después descontarlo de sus ingresos, la plata que perdió. Eso está prohibido en todos los lugares del mundo, que yo conozca, además de Nueva Zelanda. No existe. Yo cuando se los cuento a mis conocidos en Estados Unidos, que me rodean aquí, se ríen, no lo pueden creer. No lo pueden creer. Además, les voy a decir, ¿saben? Bajo las leyes del impuesto federales en Estados Unidos, la máxima deducción que uno puede hacer por pérdidas que uno puede tener en lo que sea, son $3,000 por año. En serio se lo digo, $3,000 por año. En Australia no hay límite. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Yo en Australia puedo tener un salario de $500,000, póngale, porque muchos lo tienen, que son los que usan ese sistema, y después yo tengo una pérdida de $230,000 en propiedades y descuento los $230,000 de propiedad de mis $500,000. En Estados Unidos puedes contar 3. Bueno, ustedes se dan cuenta que todo lo que les están vendiendo de que cambiando el sistema migratorio va a cambiar el sistema habitacional en Australia es un cuento. Pero yo se los cuento, porque los demás no se los cuentan. Esto es obvio. Yo trato de este humilde micrófono, que llega a miles y miles de personas, de decirle lo que algunos medios no publican o no unen punto con punto, como se dice en inglés, don't join the dots. Y así está. Por eso todo este carnaval que se está haciendo políticamente allí, con el tema de que vamos a bajar la cantidad de gente que entra a Australia, esto que lo otro, no va a cambiar nada. Nada. Acuérdense lo que les digo. Literalmente nada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El presidente Javier Gerardo Milei asumió y ya está en funciones de la Argentina. Muy temprano, hora de Buenos Aires, Milei dio un discurso después de haber jurado en el Congreso Nacional. Decidió no dar un discurso en el Congreso, sino salir en las escalinatas del Congreso que da a la Plaza Congreso. Ustedes los que conocen Buenos Aires sabrán lo que les digo. Y allí dio un discurso que duró varios minutos, donde dio un análisis demoledor de lo que es la situación argentina y lo que va a pasar de aquí en más. Estas son las principales palabras de algunas de las tantas que dijo, y después vamos al análisis. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada
una larga y triste historia de decadencia y declive, y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Hace 200 años, un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las provincias unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca de cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Lo que vino después de la sanción de esa constitución de fuerte raigambre liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primer potencia mundial. Para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa devastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. Así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros.
El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Motosierra, grita la gente. Por el otro, es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera, se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos. Sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación. A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, Milei querido, el pueblo está contigo. El cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, no solo constituye una pesadilla social y productiva, porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo. Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces. Y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3.600. A su vez, tranquilos que no termina acá, la herencia sigue. A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Hasta ahí el discurso tremendo de Javier Milei. Es inusual cuando un presidente asume hacer un análisis tan brutal y descargado y desprovisto de cualquier tipo de anestesia
de lo que reciben. El expresidente Macri publicó en X o Twitter, como se llamaba antes, que estaba completamente de acuerdo con todas las palabras que había dicho Milei. Lo que habría que preguntarle a Macri es por qué no hizo lo mismo cuando asumió, allá por el 2015, hace ya demasiado tiempo, ¿verdad? Pero no lo hizo. Y ahora 8 años pasaron, y ahora estamos en una situación, los argentinos, tremenda. El discurso fue muy bien recibido, pero hay que ver si cuando se ponen en marcha los planes de ajuste del sector público, vamos a ver cómo se reciben y cómo los argentinos van a navegar esta tragedia que les provocó no solamente los últimos 2 décadas de kirchnerismo. Esto viene mucho antes. El peronismo fue la peor basura que alguna vez tuvo Argentina, y Juan Perón, un fascista simpatizante con los nazis, el peor presidente de su historia, que causó el desfalco sociomoral que terminó en la ruina argentina y que hizo que gente muy capaz hoy no viva más en la Argentina, muchos de los cuales seguramente los están escuchando y van a decir: yo me fui de Argentina y no era porque no me gustaba el clima o la calidad de su fútbol. No fuimos porque no teníamos para morfar, porque no teníamos trabajo, porque nos pagaban miseria, porque había delincuencia, porque no teníamos siquiera poder garantizarle ni educación, ni bienestar, ni progreso para nuestros hijos. Y así hay millones y millones y millones de argentinos que están dispersados por el mundo como errantes porque se quedaron sin país. Milei va a tratar de reconstruir eso. Va a tardar muchísimo tiempo. Él no prometió que en 2 años vamos a ser potencia mundial, habló de 35. La gran mayoría de nosotros quizás si llega a conseguirlo no lo vamos a ver. Pero por lo menos ahora estamos en el lugar correcto. Lo bueno de todo esto es que lo que sí va a tener un efecto inmediato es que saca a Argentina de estar acompañado de las peores basuras gubernamentales del planeta, como Venezuela, como Cuba, como Irán, como todos los países que los gobiernos argentinos hasta aquí habían apoyado insólitamente. Argentina va a tener otra imagen internacional, y con el correr del tiempo, porque nadie le cree a los argentinos. O sea, la confianza es algo que es como un jarrón de vidrio, ¿vio? Una vez que se rompe, no lo puede poner uno de vuelta, tiene que construir otro jarrón de vidrio, y eso lleva mucho tiempo. Pero por lo menos esta vez parece que está en la dirección correcta. Si es así o no, el tiempo lo dirá, y vamos a ver si los argentinos tienen los pantalones largos para soportar lo que les viene y aguantarse el mal trago. Es como cuando uno va al médico y le dice: mire, tiene que operarse porque tiene un problema muy serio. Y la operación no es agradable, va a estar mucho tiempo después en recuperación, que esto que lo otro, pero si no, nunca más va a poder volver a caminar si no se hace esta operación. Y el paciente va y admite que va a tener un problema y se hace la operación porque sabe que al final de cuentas las cosas van a mejorar. Vamos a ver si la sociedad argentina tiene lo mismo. Yo tengo mis dudas porque hay un pedazo muy grande dentro del periodismo argentino y también del establishment argentino está en contra de esto, porque no quieren que Argentina mejore, porque ellos lucran con el fracaso del país. Pero no me quiero meter con eso. Milei acaba de asumir hace horas nomás, recién está entrando en su primer día laboral, y vamos a ver cómo le va de aquí en más. Vamos a seguir comentando esto, sin antes dejar de recordarles que fue en este micrófono que le dijimos ya por marzo del año pasado, de este año, cuando nadie confiaba que para nosotros Milei tenía altas chances de ser presidente. Hoy lo es. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La liga más vista del mundo, que es la liga inglesa, tuvo un fin de semana realmente con resultados muy inesperados. No es ya inesperado que Manchester United pierda, pero que se coma 3 goles de local contra un equipo de mitad de tabla para abajo como el Bournemouth es realmente notorio. Perdió 3-0, una paliza terrible, pudieron ser 4 también, le hicieron un cuarto gol que el VAR no convalidó por razones que aún no entiendo. Y está el técnico y está en la cuerda floja. Tiene que jugar además en los próximos 6 días contra el Bayern Múnich y contra el Liverpool, que está primero en la tabla, después de ganarle ahí nomás al Crystal Palace con una ayuda del árbitro, porque les echaron un jugador al Crystal Palace cuando estaba el partido 0-1 para el Crystal Palace y faltaban 15 o 20 minutos en forma, en mi opinión, muy cuestionable. El Aston Villa además sigue en marcha, le ganó 1-0 al Arsenal, ya le había ganado el City en la última fecha, y el equipo ahora está en marcha en tercer lugar en la tabla de posiciones. El City estaba perdiendo contra el último de la tabla prácticamente, o el penúltimo, que era el Luton,
y se lo dio vuelta y le ganó 2-1. El Chelsea de Pochettino sigue siendo un desastre. Gastaron más de $1.000 millones y no pasan del puesto 10º y perdieron 2-0 contra el Everton. Y el Tottenham de nuestro compatriota Ange Postecoglou levantó cabeza, había ganado 1 punto de los últimos 15, en serio se los digo, y ahora le ganó de local muy justamente por 4-1 al Newcastle. El gol de Newcastle vino cuando ya estaban 4-0 abajo. Así las cosas, las posiciones. Primero el Liverpool con 37, el Arsenal con 36, el Aston Villa con 35, el City con 33, el Tottenham con 30. Entonces fíjense, el Tottenham no sacó 4 puntos de los últimos 18 y está apenas a 7 del primero, ¿no? El United ya está a 27, o sea que está a 10 puntos, se está cayendo, y Newcastle con 26. Todo todavía mucho por jugar. Hay 16 fechas de 38, así que falta mucho más que la mitad. Luis Suárez terminó, el gran goleador uruguayo, que cumple 37 años en el mes de enero. Culminó una temporada extraordinaria en el gremio, fue el goleador del equipo, lo acompañaron hasta el aeropuerto, terminó ovacionado, a pesar de que no juega en Uruguay, en la selección de Bielsa, que anda muy bien. Pero ahora se dice que va a venir a jugar aquí a Miami, y el tema está que no se sabe cómo pagarle, porque aparentemente le pagarían nada más que $200.000 por año, que es lo que gana un abogado junior en Australia, así que no creo que eso le alcance, aunque es una persona riquísima. Seguramente le darán un contrato con algún otro tipo de patrocinio, pero si Suárez, que está jugando bien, se reúne con Lionel Messi aquí, realmente, dado el nivel de las defensas que yo he visto en la MLS, puede ser un desastre, o por lo menos pueden hacer un fútbol de nivel. El problema de Suárez es que está muy mal físicamente. Él ha confesado que para jugar un partido de fútbol tiene que darse una inyección antiinflamatoria para quitarle el dolor, o sea que lo tienen que infiltrar y tienen que tomar 2 pastillas, no sé exactamente de qué porque no lo dijo. Eso significa que hay dudas en cuanto a su rendimiento físico, y si uno fuera pariente de Suárez le diría: mira, Luisito, escúchame, ya ganaste 150 o $200 millones, dejate de embromar, cuida el físico y quédate en tu casa y anda a firmar autógrafos y pasarla bien, porque plata no te va a faltar nunca, y venir a romperte el lomo jugando en la MLS por un poco más de plata no te va a agregar nada. Pero cada uno lo suyo, y quizás él no sabe qué es lo que quiere hacer después del fútbol, y lo más probable es que Suárez esté jugando en Miami en los próximos meses. La temporada en Estados Unidos no empieza hasta fin de febrero, les aclaro, así que tiene tiempo incluso hasta de hacer una buena recuperación. Messi, por otro lado, se va a ir de gira, van a jugar un partido en Hong Kong, pueden ir a jugar a El Salvador, y todo sigue. El campeonato argentino, la final de la Copa de la Liga la van a disputar Platense y Rosario Central. Parece mentira, River juega con Rosario Central un partido por las semifinales, que empataron 0-0, ya de por sí no habla bien que fue un gran partido, pues no lo fue. Pero después fueron a la definición por penales, y River marró los 4 penales. Mire qué difícil. Errar un penal puede ser 2, para ser 3 ya es mucho, pero 4 al hilo es complicado. Mire que ni apuntando en serio uno puede errar 4 penales, pero lo cerraron, y prácticamente Rosario Central, convirtiendo 2 penales de 3, se clasificó para la final. Una final que no tiene demasiado brillo, a menos que usted sea canalla o que usted sea calamar y vive en la Argentina, pero no creo que tenga una gran repercusión internacional, ni muchísimo menos. Les recuerdo que si Suárez viene a Miami, se va a reunir no solamente con Messi, sino con Busquets y con Jordi Alba, que fueron compañeros de Barcelona. O sea, 4 de los 10 jugadores de campo van a ser ex veteranos del club del Barcelona Fútbol Club. Vamos a ver cómo les va. Les saludo a Ezequiel Trump y será hasta la próxima.